Vamos a comenzar entonces diseño de experimentos, que es un tema que es muy importante para nosotros, para ingeniería en alimentos, sobre todo por el cariz que tomó nuestra carrera a lo largo de los años, que se trabaja bastante en laboratorio o en la misma industria haciendo experiencias. Mi nombre es Alejandro, cualquier cuestión vamos a hacer preguntas y ese tipo de cosas, no tengan problema en interrumpirme. Yo soy ingeniero en alimentos, pero cuando los alimentos, desde hace muchos años, la primera camada concretamente, desde 1977 técnico, así que conozco más o menos bastante la carrera y no tengan problemas en hacerme preguntas. Todo el tema aparte de la grabación que yo estoy haciendo en este momento, ustedes lo pueden tener en la página web. La página web tiene este aspecto, y si van a videoclases, al botón de videoclases, que está acá, aparece esta otra página que tiene un ítem que es para diseño de experimentos. Cuando van a diseño de experimentos, esto está dividido en dos videos, que son de hace 2 años, no van a ser exactamente lo que van a ver hoy, pero sí les van a servir bastante para repasar y ver esas cosas. Este es el plan de trabajo que tenemos hoy. Nuestro plan de trabajo incluye todos estos temas, y esta pantalla la vamos a ir viendo a medida que avancemos en estos temas. La idea es ver qué es un diseño experimental, que solo charlamos ahora 2 minutos, cuáles son las metodologías tradicionales, hay muchas, pero vamos a ver las 3 o 4 más importantes, y después qué hacemos con los datos de un experimento o de un ensayo, cómo se trabajan esos datos, sobre todo usando la herramienta esta tan importante y tan accesible que es Excel. Digamos, lo primero que vamos a hablar es por qué haría falta un diseño experimental y por qué es útil. Bueno, el diseño experimental es una herramienta que nos permite primero organizarnos con mucha seguridad antes de hacer cualquier cosa. Lo peor que se puede hacer es ir a un laboratorio o a un proceso o en la oficina y tratar de buscar algo, de buscar una respuesta y no saber exactamente qué es lo que uno va a hacer, qué es lo que uno quiere hacer. Eso es lo peor que puede pasar. Uno tiene que tener planeado lo mejor posible qué es lo que quiere hacer y lo que quiere lograr, y sobre todo, cuáles son los pasos posteriores que uno quiere dar cuando sale del laboratorio, o cuando sale de la planta piloto, o cuando sale de la planta donde uno comprometió recursos para hacer una prueba. Y sobre todo tener muy claro no solamente qué es lo que uno quiere buscar, sino qué alternativas hay. Hay muchos mitos, muchas tendencias equivocadas. Primero, de que si uno busca muchas variables va a conseguir más respuestas. No, hay que olvidarse de eso. Cuanto menos variables, cuanto más simple es el modelo que uno quiere usar, más fácil es encontrar buenos resultados. Siempre hay tiempo después para complicarlo, pero siempre hay que buscar lo más simple posible. Lo otro que es un mito es que hay que hacer muchas experiencias para tener información. No, tampoco. Muchas experiencias es sinónimo de caro. Caro en plata, o caro en tiempo, o caro en complicaciones, o caro en posibilidad de equivocarse. Entonces, siempre hay que buscar, insisto, lo más simple, lo más sencillo, lo más adecuado. Yo siempre, todos los años, cuento la misma anécdota. Yo sé, qué sé yo, desde que empezó la carrera, que soy docente en esta carrera de alimentos, y he visto de todo.
hace muchos años, cuando el trabajo final de aplicación no era una materia, sino que era una experiencia que el estudiante tenía que hacer por su cuenta, nos pasó con dos chicos brillantes, dos alumnos que eran muy, muy buenos, excelentes alumnos, excelentes estudiantes, que quisieron hacer un trabajo final de aplicación en el lugar donde ya estaban trabajando, que era Calza, la fábrica de levaduras. Y querían optimizar el proceso de formulación, el procedimiento completo, el proceso total de la levadura, del cultivo de la levadura. Y le metieron, yo no me acuerdo, pero metieron 20 variables al proyecto y todas las condiciones que se puedan imaginar, qué sé yo, temperatura del reactor en 4 niveles, refrigeración, todo. Después de 6 años o 7 años de estar trabajando, estaban exactamente como el primer día. Estaban tan mareados, tan perdidos en el laberinto de ensayos que habían hecho, que no podían salir. Entonces vinieron a la asignatura y lo que hicimos fue sacarle casi todas las variables y ahí pudieron hacer, y se aplicó, el proyecto finalmente se aplicó en la industria donde ellos estaban trabajando y con éxito, pero tuvieron que perder 6 años para encontrar el modelo. ¿Qué es un diseño experimental? Bueno, nos sirve para caracterizar todo lo que vamos a hacer, para cuando estamos trabajando en laboratorio, sepamos cada uno de los pasos que estamos dando, para qué estamos dándolo. O sea, no es lo mismo decir, bueno, voy a ensayar con este pH, de saber que por qué voy a ensayar con este pH, o qué número de ensayo forma parte, variar el pH en esta investigación. Lo que nos va a servir también es usar modelos que sean aptos. Los modelos nos van a describir lo que pasa, son una representación simplificada de la realidad, un modelo es una herramienta, entonces nos va a servir para lo que estamos estudiando, pero también vamos a tener un modelo de trabajo para nuestro propio modelizado. O sea, tenemos un modelo de los modelos que podemos usar, y eso es muy útil. Y lo último, que digamos que caracteriza el diseño experimental y que nos va a dar mucha información, es la posibilidad de optimizar. Podemos optimizar varias cosas. No solo lo que estamos haciendo, lo que le decía recién, podemos optimizar el número de ensayos, podemos optimizar el proceso que estamos ensayando y podemos optimizar componentes de ese proceso que estamos analizando. Todo busca que las cosas se encajen bien y que sean lo más simple posible. En toda actividad de investigación, de desarrollo, o sea, no podemos decir que la nuestra es una actividad científica, somos ingenieros, no somos científicos, pero sí podemos hacer actividades de investigación y podemos hacer actividades de desarrollo, de optimización de procesos y todo ese tipo de cosas. Y nosotros siempre nos vamos a encontrar con que tenemos dos formas de trabajar, dos metodologías disponibles. Una metodología empírica y una metodología determinística. Esto parece una tontería, puede ser una tontería, no creo tener la bola de cristal como para clasificar como que es una genialidad, pero hay que tenerlo claro. Una cosa es el modelo empírico, donde uno trabaja, es lo que se conoce siempre como trabajo de laboratorio, ¿no? Uno está frente a una interrogación, un interrogante grande, una caja negra, y queremos abrir esa caja negra en sentido de dar un modelo del procesador, para lo cual vamos a tener que identificar coeficientes y para eso vamos a tener que hacer experiencias. Lo otro es tener un modelo determinístico, donde el modelo ya lo tenemos, la función ya la tenemos, pero lo que tenemos que hacer es validar experiencias. Fíjense cuál es la diferencia. Con un modelo empírico nosotros ensayamos con las variables en determinados valores. Por ejemplo, sabemos que una reacción, por ejemplo, el modelo de textura tiene que ver con la concentración de polidextrosil o concentración de sorbitol.
Entonces podemos ensayar concentraciones de polidextrosa y de sorbitol en determinados valores. Supongamos que lo ensayamos en un solo valor, 15% y 8%, respectivamente. Vamos a obtener la magnitud de respuesta, vamos a obtener un valor de textura en alguna unidad que hemos elegido que tiene que ver con esas dos variables. ¿Qué vamos a hacer? Hacer ensayos con otros niveles de polidextrosa, con otros niveles de sorbitol, para buscar finalmente identificar la textura, o sea, identificar una función de concentración de polidextrosa y concentración de sorbitol que me indique cuál es la lectura, la textura. O sea, vamos a tratar de encontrar un modelo I igual a una función de concentración polidextrosa, concentración sorbitol, que que lo podamos usar para describir la textura de alguna manera. Entonces, se dan cuenta que lo que nosotros hacemos es no saber nada, sabemos el valor de las variables porque a cada variable le asignamos un valor. La variable es concentración de polidextrosa y concentración de sorbitol, pero tenemos que encontrar los coeficientes que le faltan, los valores de X, para hallar la textura. Es distinto a lo que hacemos en un modelo determinístico. En un modelo determinístico, nosotros tenemos claramente identificado cuál es el modelo y cuáles son sus coeficientes, que acá no tenemos, y lo que vamos a buscar es el valor de las variables. Es exactamente lo contrario uno del otro. En uno tenemos el valor de las variables, se lo vamos dando nosotros. Después vamos a encontrar el valor de las variables cuando despejemos y cuando despejemos cada X en función de los coeficientes que hemos hallado, pero en el modelo determinístico, por ejemplo, el modelo de programación lineal que estuvimos viendo acá, nosotros tenemos el valor de los coeficientes, pero no sabemos el valor de las variables. Tenemos que buscar aquellos valores de las variables que nos den el coeficiente, la función óptimo. Se dan cuenta cuál es la diferencia. Uno es empírico, vamos al laboratorio y lo hacemos, y el otro es determinístico. Podemos llegar a hacerlo simplemente calculando los coeficientes. Hoy vamos a ver los dos como se ven en el laboratorio, entre comillas. Entonces, ¿qué disponemos en todo caso? En todo caso vamos a disponer de información cuantitativa, de información cualitativa, vamos a disponer de un método para optimizar y vamos a tener un tablero de comando, o sea, una forma de controlar esas tareas. Hay métodos tradicionales para hacer un ensayo con varias variables. Lo que a nosotros nos preocupa es cómo vamos al laboratorio con 2, 3, 4, una variable y no nos mareamos y no nos morimos en el intento. Entonces, nosotros podemos usar el método de Ceteris Paribus. Ceteris Paribus es el que ustedes tienen marcado con un 1 acá en esta diapositiva, que dice, nosotros podemos hacer ensayos haciendo variar un factor a la vez, mantenemos los demás constantes, los tenemos quietitos, y vemos qué ocurre. Eso está muy lindo, pero a nosotros en realidad no nos convence mucho, porque no detectamos algunas cosas interesantes, sobre todo en la ingeniería en alimentos, que son las interacciones. Tampoco podemos estar seguros de que vamos a detectar un óptimo verdadero. Sí vamos a ver una tendencia o algo parecido, pero jamás vamos a ver si ese óptimo es el verdadero, si pegamos cerquita o no, o si hay óptimos globales que son superiores. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de por qué no nos sirve el Ceteris Paribus, y sí vamos a hablar también un poco del otro método tradicional, que es el método de dividir el área de ensayo, que puede llegar a ser bastante poco preciso y que también tiene un problema de costo. O sea, estos dos son los métodos tradicionales que nosotros vamos a tratar de evitar. Tenemos el Ceteris Paribus, tenemos el dividir el área de ensayos y en realidad no nos quedamos. Vamos a explicar un poquito más por qué no nos sirve. Supongamos que yo tengo un problema de ingeniería en alimentos que es buscar una intensidad de color en una solución, en un jugo, no sé, en algo.
que sabemos que lo voy a lograr variando la temperatura y variando el pH. Acá ya tenemos una cosa acotada como para no buscar entre infinito e infinito cada cosa y hacer 1.000.000 de ensayos. Nosotros sabemos que hay pHs que en determinadas reacciones no se usan. Qué sé yo, para una intensidad de color es raro que yo tenga que usar un pH 1 y para un alimento es mucho más raro. Ya acá puse 3,5 y me estoy jugando, pero bueno, vamos a suponer que el rango de pH varía entre 3,5 y 5,5 y yo sé que ese es un rango permitido, no voy a usar infinitos rangos. Y también sé que voy a probar de a 0.5 pH en cada salto que haga de experiencias. Entonces ya no tengo que hacer una millonada de ensayos, sino que voy a tener que hacer probar 5 pHs. Y lo mismo pasa con la temperatura. No me tomé el trabajo de buscar un caso concreto, pero tenemos un incremento de temperatura que irá de 1 grado en 1 grado, de 10 grados en 10 grados, no me importa, pero tenemos 5 temperaturas. Y voy a tener en el eje de las zetas una intensidad de color desde el menos deseable al más deseable, suponiendo que el sentido positivo sea lo que yo deseo como color, la intensidad de color. ¿Cómo comienza el método Ceteris Paribus? Se elige una temperatura. Supongamos que elegimos trabajar a una temperatura fija, T2, y ahí hacer los ensayos, los 5 ensayos correspondientes a los 5 niveles de pH. Esto me va a dar, y prestemos atención porque acá empezamos con la terminología típica del diseño de experimentos, me va a dar respuestas. Cada ensayo que yo haga a la temperatura T2 variando el pH, me va a dar un color, o sea, en términos de la jerga de nuestra asignatura, me va a dar una respuesta que me va a dar una línea de respuestas correspondientes a esa temperatura. Entonces, fíjense que yo ahí tengo un color máximo que corresponde al pH 4. Perfecto, eso quiere decir entonces que ahora puedo fijar el pH 4 y variar ahí la temperatura. Esto suena muy lógico, ¿sí? Y es bastante lógico planteado como yo lo estoy planteando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como el mejor color está en el pH 4, ahora fijo el pH 4 y hago un ensayo para cada una de las temperaturas. Hago 5 ensayos, menos, digamos, ustedes me podrían decir, bueno, ingeniero, pero el ensayo P2, pH 4 ya lo habíamos hecho, quedan nada más que 4 ensayos. Sí, está bien, pero en general estos ensayos se repiten para ir determinando el error. Acá tengo la respuesta para esta línea y otra vez aquí me encuentro con un máximo y lo tomo como el máximo definitivo. Entonces encontré que el óptimo de color está en la temperatura 3 y el pH 4. La pregunta va a ser, ¿es esta la verdad? Fíjense, supongamos que por un modo Dios yo conozco la verdadera superficie de respuesta. Entonces, la que yo había encontrado estaba en pH 4 y temperatura 3. Pero el máximo verdadero en realidad no lo vi nunca porque estaba en la temperatura 2 y el pH 3,75, que es un pH que ni siquiera yo voy a buscar. No lo tengo pautado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que esta forma de trabajar con Ceteris Paribus me hizo hacer pocos ensayos, pero me llevó bastante lejos de donde yo quería ir. Otro método que hay, que se usa bastante más, que es variar todas las variables a la vez, y se llama método de búsqueda directa. El método de búsqueda directa se conoce como Simplex EVOP, por operación evolutiva, es EVOP. Entonces,
Esto se usa cuando uno no sabe absolutamente nada, cómo es la superficie de respuesta. La superficie de respuesta es el lugar geométrico de todos los puntos de respuesta que darían si uno hiciera los infinitos ensayos de la combinación de cada uno de los dos puntos, en el caso que vimos recién de pH y temperatura. En el caso, como eso es imposible, hacer infinitos ensayos, lo que se hace es este método de simplex EBOB, que consiste en variar todo a la vez, lo mejor posible, con un poco de orden. Tiene un problema, es un poco caro, o sea, se hacen muchos ensayos. Entonces vamos a ver más adelante, dentro de un rato, que hay una manera de ir haciendo estos ensayos combinándolo con otro método. O sea, uno busca otro método, el otro método puede llevarnos a un lugar cerquita del óptimo, y ahí se hace un simplex EBOB más chiquitito. Vamos a ver cómo se resuelve el mismo caso recién, temperatura y pH, pero vamos a suponer que nosotros no sabemos nada de la superficie real, aunque, digamos, cuando hacemos el ensayo. Pero ahora vamos a hacer trampa y vamos a ver cómo es la superficie real. Esta es la superficie real. Supongamos que yo ahora lo corto en las respuestas. ¿Se acuerdan que antes cortábamos en pH y temperatura? Yo ahora lo corto en las respuestas, con planos horizontales paralelos al plano XY. O sea, voy cortando Z, la superficie, en planos horizontales. Esto me daría una proyección, viéndolo desde arriba, de cada uno de los isocriterios. ¿Qué son? Son los puntos, son estos puntos que están acá, que me delimitan, me dan un lugar donde todos los valores de Z tienen el mismo, valga la redundancia. Z tiene el mismo valor en el lugar geométrico de todos sus puntos donde corté, intersecté la superficie. Entonces, esto parecen isotermas, o parecen isobaras, o parecen los planos que hacen los arquitectos sobre las alturas de una loma, de una montaña. Esta es la parte más baja de la montaña, y así sucesivamente. Quiere decir que si yo fuera un explorador de esta montaña y viniera caminando por acá, pasaría del nivel más bajo al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4, seguiría caminando, probablemente subiría más, y de golpe cuando estoy de vuelta en el nivel 4, me doy cuenta que estoy bajando. Entonces quiere decir que llegué, que ya pasé por la altura más alta. De eso se trata cuando uno está buscando el simplex EBOB, ver de encontrar el lugar más alto de esta montaña. Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, planteamos en algún lugar 3 ensayos. Como yo estoy haciendo trampa, acá parece todo muy fácil. Lo estoy planteando justo en el nivel más bajo. Estoy haciendo trampa, ¿por qué? Porque cuando estoy en el laboratorio no tengo la más remota idea de que está este dibujito. Yo empiezo en algún lugar entre el factor X1 y el factor X2, entre la temperatura y el pH, hago 3 ensayos. A esta, no sé, a este valor de pH y a este valor de temperatura. Pero el valor este de temperatura le hago un ensayo bajo y uno más alto, bueno, no sé, estoy usando los valores al revés, y dibujo una línea acá, y acá hago una combinación intermedia en este factor, digamos, si este era el pH, no me acuerdo, este era un pH bajo y un pH más alto, hago un pH intermedio acá, que corresponde a una temperatura un poquito más baja. ¿Se entiende? Hago 3 ensayos. Esos 3 ensayos me van a dar 3 resultados. Esas 3 respuestas van a estar contra la pantalla en el eje de las zetas. Obviamente, el ensayo número 3, porque nosotros somos Dios y sabemos la verdad, está la respuesta más baja. En el 2 está la más alta, y en el 1 y en el 2 son más altas que en el 3. Probablemente sean muy similares. Esto quiere decir que el 3, al ser el perdedor absoluto entre estos 3 valores, lo vamos a voltear, lo vamos a traer acá y vamos a hacer un nuevo ensayo en este punto, como se ve en la figura de la derecha.
Nosotros el ensayo 3 lo guardamos como dato, pero programamos un nuevo ensayo en el punto 4. Una vez que hacemos ese ensayo, estamos en condiciones de volver a hacer un análisis de un nuevo triángulo. Ese nuevo ensayo, que es el punto 4, va a ser ganador respecto del punto 1 y el punto 2. Probablemente el punto 2 sea el más bajo, entonces el que volteamos ahora es el 5. Después que volteamos el 5, tenemos 3 ensayos nuevos, y así sucesivamente seguimos que el más bajo de los 3 es el 1, y el 1 se voltea a un ensayo 6. Hacemos el ensayo ahí, miramos la superficie del valor de la respuesta, y seguimos avanzando. Vamos a hacer eso sistemáticamente hasta que llegamos al valor más alto que podemos llegar, que sería el ensayo 15. ¿Cómo sabemos que es el más alto? Bueno, porque tenemos que estos dos ensayos son más bajos que el 15, probablemente el peor sea el 16 y volvemos al 13, que probablemente sea peor que estos dos y volvemos al 16. Entonces nos encontramos dando vuelta alrededor de un punto o rebotando siempre en el mismo punto. Ahí terminamos. Ese ensayo se llama punto Calecita. Ese punto Calecita es el que me dice si esto se terminó y ahí llegué. Ahora me quedan entonces una serie de valores que yo puedo procesar cuando veamos el tratamiento de los datos y encontrar matemáticamente cuál es el óptimo, que sería el mejor, que está por ahí. Esto es muy bonito, pero me ha tocado, porque esta materia en una época, que ustedes no lo quieren creer, se hacía en el laboratorio, hace muchos años. Y nos daban una reacción colorimétrica para hacer. Claro, uno a las 11 de la noche cursábamos en esa época, se pueden imaginar, terminábamos a las 11 de la noche. A las 8 o 9 de la noche uno quería irse rápido. Entonces, ¿qué hacía? Hacía 3 ensayos bien separados, nadie nos decía que había trampa en eso, y nos quedábamos toda la noche buscando dónde estaba el color porque no nos daba, porque si uno elige mal la distancia entre estos puntos, puede ser que toda esta superficie de respuesta se la pase por alto. Voltee el primer ensayo y venga a parar de nuevo acá. Voltee el peor ensayo y venga a parar por acá. Y nunca va a haber nada, que nos pasaba muy a menudo. Lo otro es que uno se diera cuenta de eso la siguiente clase y hiciera 3 ensayos muy chiquititos. Está bien, ahí vamos a encontrar un valor, pero después de hacer 145 ensayos, porque si uno tiene un paso muy chiquito, tarda mucho. O sea, tiene el defecto de, si uno elige mal el paso, o perderse en el espacio, o hacer una pila de ensayos al divino botón. Entonces, acá están las ventajas y desventajas, que es esto que les estoy diciendo, y este es el peligro que hay de trabajar con el simplex EBOB. Hay un método alternativo. Este es el método que se usa, el diseño factorial. El diseño factorial es el método más serio y el que más tiempo le vamos a dedicar ahora, y tiene cosas interesantes, y si uno aprende a hacerlo y a manejarse bien con Excel y con esas herramientas, va a encontrar muy buenos resultados. Volvamos al ensayo de presión, pH y temperatura. Entonces, lo ideal sería hacer los infinitos ensayos. Si uno hace las infinitas combinaciones pH y temperatura, va a obtener una hermosa superficie de respuesta sin ningún error, y con eso tenemos problemas. Ya habíamos comentado que no es infinito, sino que es casi infinito, porque el rango de variabilidad de cada una de las variables está acotado. Y además hay cosas como la receta, la costumbre, la experiencia, que también nos hablan de esos acotamientos. Entonces, para entender cómo se trabaja con un diseño factorial, hay que entender qué es lo que uno está haciendo cuando hace un diseño de experimentos. Entonces, uno tiene una caja negra, que es un procesador, es algo que trabaja con esas variables, y las variables se llaman factores controlados. Los factores controlados son el pH y la temperatura, o todos los factores que uno quiera probar. Hay que buscar que sean los menos posibles.
Después están los factores no controlados. Los factores no controlados generalmente se conocen como error o ruido. Pero a veces son, qué sé yo, el tamaño de una paila, o una temperatura máxima de un horno, o cosas así, que son factores que pueden ser variables cuando uno compra un equipo. Si uno dice el volumen de una paila, es un factor, es una variable, sí, el volumen puede ser variable, pero cuando uno compró la paila, dejó de ser variable, es un factor fijo. Y además, el nivel en que se llenó cada una de las veces una paila no es exacto, puede haber variaciones, entonces puede llegar a ser un error. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. Siempre hay que saber que esto lo tenemos presente, pero para conocer estos factores desconocidos, digamos el jueguito de palabras, existen métodos matemáticos y métodos estadísticos. Uno puede llegar a acotar cuál es el error, cuál es el ruido, cuáles son los factores desconocidos mediante un procedimiento estadístico que es muy sencillo. Todo esto entra dentro de esta caja negra. Esta caja negra es un procesador, es algo que se llama sistema, que toma los factores controlados y los factores no controlados, y nos da lo que se llama las respuestas o variables de salida. Cada una de las variables va a tener una tipología de respuesta y es lo que tenemos que analizar. Fíjense que esto es fácil de convertir a una f, una función donde toma factores controlados, factores descontrolados y nos da la respuesta. Entonces, vamos a tomar el ejemplo del pH y la temperatura de nuevo. A cada variable ahora en la jerga lo llamamos factor. Factor pH y factor temperatura. Y a cada uno de los posibles valores de esas variables lo llamamos nivel. Es muy cómodo en ingeniería usar poquitos niveles, no probar todas las posibles variaciones del pH porque uno se volvería loco. Si 3, 3,5, 3,56, 3,57, de ahí hasta 5, tendríamos una cantidad enorme, aunque lo discretizamos, lo convertimos de una variable continua a una variable discreta, tenemos una cantidad enorme de niveles posibles. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos algunos niveles. Por ejemplo, acá yo puse 2 niveles, un nivel bajo y un nivel alto. ¿Por qué? Porque confío en mi capacidad matemática, de análisis matemático, no al de la materia, sino de analizar matemáticamente o estadísticamente, si quieren, algo, y uso 2 niveles. Podría usar 3, podría usar 4, pero ya si uso muchos niveles me complico, y ya van a ver por qué. En 2 diapositivas más lo van a ver. Lo mismo con el factor temperatura. Puedo usar un nivel bajo y un nivel alto, digamos 120 y 150. Entonces construyo mi tabla de diseño de experimentos. Mi tabla de experimentos. Mi tabla de experimentos, ¿qué va a tener? Primero, una información muy simple. ¿Qué número de ensayo hago? Entonces yo ya sé que cuando voy al laboratorio, el primer ensayo lo tengo que hacer a pH 3,5 y temperatura 120. O sea, nivel bajo de pH y nivel bajo de temperatura. El segundo ensayo lo voy a hacer de nuevo, una especie de ceteris paribus, o sea, dejo el nivel bajo, pero ahora pruebo un nivel alto de temperatura. El tercer ensayo va a ser un nivel más alto de pH, al nivel alto de pH, y al nivel bajo de nuevo de temperatura. Entonces acá hice las 4 combinaciones posibles de 2 factores con 2 niveles. Y la última columna la reservo para anotar simplemente, con lápiz y papel, anoto el resultado del ensayo. En este caso, alguna unidad de medida del color. Una vez que hice esto, entonces tengo un método general para hacer el diseño completo, el diseño de experimentos. Vamos a ver, vamos a repasar esto y vamos a ver qué es esa metodología general. Yo tengo, ustedes entendieron cuál es la terminología. Entonces tengo que elegir primero cuáles son los factores que voy a medir y qué respuestas quiero medir.
¿Qué habíamos hecho en la diapositiva anterior? Elegimos los factores pH y temperatura y elegimos las respuestas a medir, que es nada más que una, que es color. ¿Qué habíamos hecho anteriormente? Elegimos cuáles son los límites del área experimental, o sea, no vamos a probar pH por debajo de 3,5 ni pH por encima de 6. Y vamos a elegir después, que de eso vamos a hablar ahora, cuál es el modelo que vamos a usar y el diseño experimental que nos vamos a plantear, que era esa planillita. Eso es el diseño experimental, esa planillita, pero incluye saber qué modelo vamos a trabajar. Vamos con ese papelito, simplemente con ese papelito, lo llevamos en una tablet o en un teléfono anotado, y vamos al laboratorio o a la planta piloto, donde sea, y hacemos los ensayos. Una vez que hicimos los ensayos, volvemos a nuestra mesa de trabajo, y ahí calculamos el valor de los coeficientes del modelo, el valor de los factores en los puntos óptimos y todas las cosas que se pueden calcular usando estadística y matemática. Volvemos al laboratorio y verificamos que esto que hicimos es coherente, o sea, vamos a hacer ensayos complementarios para verificar si este modelo que nosotros armamos acá es válido dentro de los límites del área de interés o no. Si es válido, aceptamos y terminamos. Si no es válido, si hay un error, si estuvimos mal, rechazamos ese modelo y volvemos a comenzar con la selección de factores, ajustamos un poquito todo, incluiremos alguna otra variable, incluiremos algunos otros límites y seguimos adelante. ¿Cómo localizamos los puntos experimentales? Hay dos maneras de hacerlo. Usar puntos al azar o, lo que está a la derecha, agrupar los puntos lo más lejos posible y lo más cerca entre ellos. O sea, dos niveles, en este caso, no tomados al azar como estaba en la figura de la izquierda, como está en la figura de la izquierda, sino tomados de una forma agrupada, nivel bajo y nivel alto, y ver qué pasa. Si yo tengo ensayos de este tipo, voy a obtener más riqueza de resultados que con ensayos de este tipo. ¿Por qué? Porque uso los límites del diseño del campo de variabilidad de mis ensayos. Entonces, vamos a ver primero cómo sería completo un diseño factorial. ¿Por qué digo completo y lo subrayo y lo pongo en mayúsculas? Porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer un número de experiencias, y el número de experiencias mínimo que tenemos que hacer depende de de cuántos niveles usamos y cuántos factores usamos. Y hay una relación potencial entre ellos, o sea, que depende del número de niveles que usemos, lo vamos a tener que elevar ese número de niveles a la potencia K, y K es el número de factores. Entonces, acá se pone en luces de neón lo que yo les había dicho. Hay que tener mucho cuidado de elegir la menor cantidad posible de factores y la menor cantidad posible de niveles, porque si no, el número de ensayos tiende rápidamente a un número muy, muy, muy grande. Como es una relación potencial, fíjense que yo tengo 3 niveles y 4 o 5 variables, tengo 3 a la quinta ensayos que hacer, y no me conviene. Entonces, esos niveles tienen que ser lo menor posible. Insisto, gracias a la estadística, si las cosas después no resultan con pocos ensayos, podré probar algunos ensayos más, pero la información que yo obtuve con los primeros ensayos ya la tengo, no la perdí. Entonces, puedo agregar la información después si las cosas no funcionan. Vamos a ver que hay un método que precisamente va de a pasitos, prueba con pocos ensayos, y cuando la cosa está más o menos acotada, hace algunos ensayos más y le da más riqueza. Entonces, la ventaja del método factorial es, primero, que es simple. Y segundo, que si elegimos bien los factores y los niveles, vamos a hacer pocas experiencias. La tercera ventaja es que nos permite elegir y rechazar factores. Aún si nos equivocamos y pusimos factores de más, vamos a poder sacarlos después y volver a hacer ensayos más acotados. Ya se van a dar cuenta cómo
enseguida, y que las respuestas lineales no funcionan muy bien en este caso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer ahora que en vez de, para no trabajar con pH y temperatura, vamos a trabajar con temperatura y presión, y que esto es el rendimiento de una reacción cualquiera. Tiene que ver con la temperatura y con la presión. Entonces, nosotros sabemos que la presión, por experiencia, por la receta, puede variar entre 0,9 y 2,3. ¿Por qué? Porque tenemos ensayos hechos, sabemos de gente que lo ha hecho con determinada presión y ha obtenido respuestas. Y el rango de temperatura puede ir entre 58 grados y 82 grados. O sea, vamos a suponer que es una cocción lenta. Entonces, tenemos perfectamente determinado el rango de temperaturas y el rango de presiones, y queremos diseñar el experimento para ver cuál es el mejor rendimiento con estos rangos. ¿Se acuerdan que hace escasos segundos dijimos que nos conviene trabajar agrupados en los extremos de los campos de variabilidad? Entonces, vamos a hacer un diseño que es n a la k, o sea, 2 niveles y 2 factores. O sea, tenemos cada uno de las dos variables, que son presión y temperatura, la vamos a probar solamente a presión baja y presión alta, y a temperatura baja y temperatura alta. Esto nos da 2 a la 2, que son 4 ensayos. Como ven, un diseño de experimentos sencillito. Acá tenemos graficado el campo de variabilidad. El campo de variabilidad entonces va por el eje de las temperaturas de 58 grados a 82 grados. Y por el eje de las presiones de 9 décimas de bar a 23 décimas de bar. Vamos a plantear nuestros experimentos cerquita del borde del campo experimental. Entonces vamos a probar en un nivel bajo, que es 60 grados, y en un nivel alto, que es 80 grados. Y vamos a probar en un nivel bajo, que es 1 bar, y en un nivel alto, que es 2 bar. Elegimos cerquita y números cómodos de trabajar y fáciles de setear. Quiere decir que cuando vaya al laboratorio, me voy a tener que cuidar de trabajar solamente en 1 bar y en 2 bares, o en 60 grados y en 80 grados. Quiere decir que puedo plantear mi diseño de experimentos dándole al factor 1, que es la temperatura, un valor de 60 grados y un valor de 80 grados para cada uno de los dos niveles bajo y alto. Y la presión para el nivel bajo 1 bar y para el nivel alto 2 bares. Tengo eso. Diseño 4, entonces, experimentos y codifico. Acá viene lo hermoso de esto, que es que no trabajo con números grandes, voy a trabajar con números codificados. Entonces, acá pongo que el nivel bajo ahora no lo llamo más 60 grados, lo llamo -1. Eso quiere decir que eso lo puedo guardar para usar en el laboratorio, pero para trabajar matemáticamente, el día que cambie, se me ocurre cambiar, qué sé yo, la temperatura en otro ensayo, ya sé que la temperatura que elija como mínimo va a ser -1, y la que elija como máximo va a ser 1. Entonces yo tengo un nivel bajo y un nivel alto. Quiere decir que cuando planifico el diseño, lo hago independientemente de los valores que circunstancialmente cayeron para este diseño. Tengo siempre que el nivel bajo es -1, el nivel alto es 1. En este caso corresponde a 60 y 80, y -1 en presión es 1 bar, y 1 en presión son 2 bares. Fíjense qué fácil que es ahora mi matriz de experimentos. No tengo números que me confunden, sino que tengo todas las posibilidades que tiene de variar el factor 1 y todas las posibilidades que tienen que variar, para variar combinatoriamente el factor 2. Quiere decir que para cada nivel bajo del factor 1 tengo un nivel bajo y un nivel alto del factor 2. Y para cada nivel alto del factor 1 tengo un nivel bajo y un nivel alto del factor 2. Tengo todas las posibilidades cubiertas. Cada una de esas posibilidades tiene un número de ensayo. Entonces voy a
llevarme en el papelito un lugar para anotar el rendimiento de la reacción cuando vaya. Supongamos que fui, hice los ensayos y ya volví a mi mesa de trabajo, y acá tengo las posibles eficiencias obtenidas en cada una de las combinaciones. Monótonamente, digamos, esto es un ejemplo, puse 60, 70, 80, 95. No hay ninguna duda de que lo mejor es trabajar con presión alta y temperatura alta. Pero nosotros somos ingenieros, no somos personas recién llegadas al negocio como para no saber que estos números pueden encontrar alguna trampa, que puede haber un número mejor en algún nivel que no es lo que yo contemplé. Yo acá contemplé 4 combinaciones posibles, pero sabemos que estamos hablando de infinita. Tenemos la obligación de usar matemática porque puede haber una respuesta mejor que nosotros acá no la vemos. O puede ser que esta respuesta sea engañosa porque hay errores que no estamos contemplando. Seguimos adelante. Y acá viene el tratamiento matemático. Yo lo he hecho de 2 maneras. Una manera completa, demostrativa, que es esta que está acá. Esa manera completa, demostrativa, que está acá, es muy sencillita de calcular, pero además tenemos Excel, que no la calcula directamente. Pero primero vamos a hacerlo a mano, que es muy sencillo también. Fíjense que he hecho. La tabla de experimentos, que había llevado, la amplié. Ahora puse algunas otras cosas. Puse una columna a la izquierda que se llama media. La media es qué importancia tiene ese ensayo en particular respecto de todos los demás. Como yo no dije nada de eso, y cuando fuimos al laboratorio no dijimos nada de eso, no voy a ser tan hipócrita ahora de decir que un ensayo es más importante que otro. Son todos iguales de importantes. Quiere decir que cada uno de ellos tiene un factor de ponderación 1 que da que la suma de todo eso sean 4 ensayos y ninguno de ellos sea más importante. ¿Qué sería que fuera alguno más importante? Qué sé yo, que hay un ensayo que lo metí en un solo renglón, pero que lo hice 3 veces y puse los valores promedios de los 3 ensayos. Entonces ahí ese tendría un factor de ponderación 3 y ese sería más importante porque llevaría incluido 3 ensayos sobre los totales realizados, o sobre los 7 realizados. En este caso no es así. El segundo es lo que pasa con lo que habíamos llevado ya antes, ¿no? Todos los niveles para cada uno de los factores. Pero acá aparece una nueva columna que ustedes me dirán de dónde saqué. Esto es la interacción que puede haber entre la temperatura y la presión. Por ejemplo, si la temperatura está baja y la presión está baja, a lo mejor haya efectos cruzados entre los dos que no se anulan y que al estar los dos bajos se potencian. Por eso acá hago simplemente el producto algebraico, ¿no? 1 menos 1 por menos 1, y esto me da un 1 positivo. En cambio acá, por efectos compensadores, me da que porque aumenté la temperatura y no aumenté la presión, porque no aumenté la temperatura y sí aumenté la presión, hay efectos compensatorios y la interacción entre presión y temperatura se anula. En cambio acá, lo mismo, como los dos están altos, también se puede potenciar. Entonces acá tengo la interacción. Ya vamos a ver que esto tiene un sentido, que no es una tontería, pero tiene como sentido que acá estoy introduciendo un producto primitivo, digamos, tiene otro sentido físico, pero el sentido primitivo que tiene es que estoy usando un producto y lo estoy incluyendo en ese producto. Entonces, como hice 4 ensayos, ese 4 aparece en este renglón. Acá tengo lo que había traído del laboratorio, los resultados. Ahora vamos a analizarlo. Ustedes dirán, ¿y estos números que aparecieron acá, de dónde aparecieron? Vamos a ver cómo los encontré. Lo primero que vamos a encontrar es el valor que tiene, que digamos, de la media en cada uno de los ensayos. ¿Cómo lo calculo eso?
Esto lo calculo así. Como dijimos que la media era una media que no tenía ponderaciones, voy a multiplicar cada una de las respuestas por cada uno de los valores de ponderación. Entonces voy a multiplicar 60 por 1. Le voy a sumar 60 por 1, 70 por 1, más 80 por 1, más 95 por 1. Y lo voy a dividir entre 4, que es el divisor. ¿Por qué? Porque estoy sacando un promedio. Entonces, la media va a ser la respuesta ponderada, que en este caso el valor de ponderación es 1 para todos, o sea, voy a tener la respuesta promedio del ensayo. En términos matemáticos, esto que obtengo es la altura de la superficie de respuesta. Es la ordenada del origen. Es la altura media de la superficie de respuesta que no conozco. Entonces, divido entre 4 y obtengo 76,25. Esa sería la altura media de la superficie de respuesta. Avanzo. Ahora voy a calcular lo mismo para cada uno de las posibles alturas que tiene la temperatura. La temperatura varía entre -1 y +1, o sea, entre el nivel bajo y el nivel alto. Tengo un promedio y un promedio para cada uno de los factores que quedaron quietos. O sea, yo varié la temperatura dejando quieta la presión. Y varié la temperatura dejando quieta la presión. Entonces saco un promedio de esta variación cuando dejé baja la presión y de esta variación cuando dejé alta la presión. De esos dos promedios saco un promedio. ¿Por qué? Porque tengo siempre que llegar a 4. Y esto me va a dar 6,25. Hago lo mismo ahora con la presión. La presión la calculo en el nivel bajo y el nivel alto cuando dejé quieta la temperatura, y en el nivel bajo y el nivel alto cuando dejé quieta la temperatura. Quieta en el nivel bajo primero y quieta en el nivel alto. Es un trabalenguas, pero se dan cuenta, ¿no? Lo estoy variando, estoy dejando quieta una cosa y varío la otra. Hago un ceteris paribus, pero de mentirita. Entonces, esto me da 1,25. Bueno, y además está decirle que hago lo mismo con la interacción. Una variación respecto a la temperatura y una variación respecto de la presión y una variación respecto a la presión. Tengo la interacción y me da 1,25. ¿Qué hago con esto? Digamos, acá tienen todo esto, si yo lo hubiese dado, hubiese hecho el gran académico, les he hecho, tienen el valor medio de 2 menos I1 y lo volvía loco, pero como lo expliqué, creo que lo expliqué más claro que si les hubiese presentado esto. Esto lo van a tener acá, ya lo tienen arriba en internet, y lo tienen en los apuntes que le dan los chicos. Así que tienen todo. Pero es esto, digamos. Esto es lo que hubiese dicho en términos formales, lo hubiese dicho así. En términos prácticos, preferí decirlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahora puedo escribir el modelo final, que I es igual a 6,25 por la temperatura, más 11,25 por la presión, más 1,25 por la presión y por la temperatura, más la ordenada de origen, que es 76,25. Uso un método matemático de optimización para calcular el máximo de esta función, que al ser de segundo grado lo puedo calcular fácilmente, y una vez que tengo esto, voy a obtener el valor de las variables t y p que hacen que y sea máximo. Con esos valores voy al laboratorio, hago el ensayo correspondiente en esos nuevos valores t y p, y voy a obtener el mejor rendimiento posible. Lo he optimizado. Como ven, esto es simplemente lo importante de todo el experimento, es haber llegado a esta función. Pero tengo Excel. Y Excel es una maravillosa, hermosa herramienta que me permite trabajar con mucha facilidad.
Para usar Excel, ¿se acuerdan todo lo que habíamos hecho? Tenemos que multiplicar 60 por los grados. Para usar Excel es mucho más sencillo. Lo único que tenemos que hacer en Excel es escribir la tabla del diseño de experimentos codificada, con menos unos y unos, como habíamos hecho hoy originalmente, a lo cual lo único que le agregamos es la columna de presión y temperatura. ¿Ok? La interacción presión y temperatura. Fíjense, nosotros acá tenemos una pequeña matriz que hemos escrito en Excel de 4 columnas, porque son una para presión, una para temperatura, la interacción y el resultado. Y 5 filas, que son los 4 ensayos más el enunciado. Hacemos lo mismo, reservamos en Excel, seleccionamos un espacio, por ahí al lado, yo lo puse al lado, de equivalente a la tablita que hicimos, incluyendo la parte que es para resultados. Simplemente, entonces seleccionamos Excel y lo que hacemos es operar directamente. ¿Cómo operamos? Vamos a la parte de funciones, hasta f de x de arriba, escribimos todo eso que les acabo de seleccionar, de decir, y ahora selecciono simplemente el lugar donde va a aparecer la función. Voy a f de x, voy a funciones estadísticas, y en funciones estadísticas pulso la tecla E para elegir estimación lineal. Una vez que elegí estimación lineal, acepto, y acá viene la magia. Conocido Y. ¿Qué es conocido Y? Todo lo que yo acá puse como eje de Y. Conocido X, que es todo lo que es conocido de X, todos los valores, no los títulos del eje de X. Acá es la ordenada al origen. Donde dice constante es la ordenada al origen. Y donde dice estadísticas es todas las estadísticas de la función. ¿Por qué pongo un 1 cuando tomo esa parte? Porque 1 en lógica es verdadero. Si yo pusiera un 0, quiere decir que no voy a usar eso y me daría otro resultado. No distinto los valores numéricos, pero no me daría los resultados que yo estoy buscando. Por ejemplo, la altura de la ordenada al origen no me la daría. Pero como yo eso se lo estoy buscando, pongo un 1. Y esto es lo que obtengo. Fíjense, ustedes dirán, bueno, está bien, divino, muchacho, muy piola todo lo que hizo, pero ¿qué me apareció acá? 1,25, 0, errores. Sí, esto es lo que aparece efectivamente. Entonces, repasamos lo que hicimos. Ponemos la matriz donde está Y, ponemos la matriz donde está X, ponemos un verdadero en el renglón constantes, un verdadero en el renglón estadístico, damos a aceptar. Yo esto lo tenía preparado de otra manera también, y acá tenemos el resultado. Ahora vamos a analizar qué es ese resultado, cómo lo leemos. Este resultado tiene esta forma genérica. La primera columna del resultado es la información de la última variable, o sea, de la variable, del coeficiente de la variable n. La segunda, n-1, y así sucesivamente hasta llegar a la primera. Por eso había que seleccionar, ¿se acuerdan? Teníamos que seleccionar tantas columnas como variables teníamos, y una más. Entonces, llegamos hasta la primera variable. La última columna es el valor de la ordenada al origen, b. Acá tenemos los errores estándar correspondientes a cada una de esas variables. Acá tenemos el coeficiente de regresión, acá tenemos el error estándar de la variable dependiente, de la Y, acá tenemos el valor crítico del estadístico F, acá tenemos los grados de libertad, y acá tenemos la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados de los residuales. No me miren así, yo los veo de acá, las caras que ponen, pero esto es divino porque está toda la información acá. Y además, como nosotros estamos usando el método más complicado, hay una información que no nos sirve para nada, está todo vacío. Vamos a ver por qué. Bueno, acá está la explicación de lo que acabo de decir rápido, lo voy poniendo a poco.
error estándar de I, coeficiente de determinación, el estadístico F, los grados de libertad y la suma de cuadrados de la regresión y los residuales. Nosotros habíamos obtenido hoy a mano el modelo que está arriba de la pantalla. O sea, 6,25 por T. Entonces, todos estos valores tendrían que aparecer acá en el primer renglón. ¿Dónde tendrían que aparecer? El 76,25 tendría que aparecer acá. El 1,25 tendría que aparecer en la última variable acá. ¿Se acuerdan que va de atrás para adelante? El 11,25 acá y así sucesivamente. Vamos a ver. Esto es lo que esperamos que aparezca. Lo otro que apareció es el error estándar para la interacción 0, coeficiente de regresión 1. Como ustedes ya saben algo de estadística, saben que un coeficiente de regresión 1 es por lo menos sospechoso, es que uno hizo las cosas tan perfectamente para que encajen justo, que es lo que hicimos nosotros. A este modelo lo estamos haciendo con trampa, no le damos nada. ¿Por qué no le damos nada de posibilidad? Porque efectivamente esta otra columna, que es la que tendría que ir acá, ¿no es cierto?, si estuviera todo amontonado, tiene que la suma de los cuadrados de 11,25 sigue siendo 0, el error estándar de I es 0, no tiene error, y acá está la madre de todos los males. Los grados de libertad dan 0. Quiere decir que nosotros no le dejamos ninguna posibilidad de analizar el error. No le dimos grados de libertad, no hay forma. Pero el resultado es válido, porque de hecho es lo mismo, exactamente lo mismo, que habíamos hecho hoy cuando lo hicimos a mano. Y acá está lo que habíamos obtenido, para que vean que no les estoy mintiendo. Entonces acá tenemos 1,25, 11,25, ¿no? Y todo grado de 0, y lo demás no está disponible. No está disponible. Fíjense que acá tenemos que tampoco está disponible el estadístico F. O sea, no tenemos ninguna disponibilidad de estadístico F. Entonces, esto es una información todo muy valiosa y nos permite con un solo clic prácticamente en Excel obtener esta función. Ahora, como somos curiosos, vamos a ver qué pasaría si le queremos sacar el jugo a esto y trabajar todavía menos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Primero tenemos que recordar qué es el coeficiente de regresión. El coeficiente de regresión es la diferencia que hay entre la suma de cuadrado total y la suma de cuadrado de la variabilidad, o sea, de los residuos. Entonces, dividido por la suma de cuadrados total. Quiere decir que vamos a sospechar siempre, salvo que lo hayamos hecho bien a propósito, como este caso, de un coeficiente de regresión 1. Puede ser que admitamos un coeficiente 0, pero en términos estadísticos el 1 nunca tiene mucha validez. Nosotros queremos ver ahora cómo podemos hacer para transformar esto que acabamos de hacer en algo que nos dé más información. Lo que vamos a hacer es esto, le vamos a sacar la interacción, presión y temperatura. Vamos a dejar temperatura, presión, y le sacamos la interacción, presión, temperatura. Entonces obligamos a Excel que ahora nos resuelva este problema, que es un problema donde no tiene nada. Ustedes dirán, ¿y va a cambiar algo? No, no tendría por qué cambiar nada, pero va a usar Excel de la manera que corresponde ese grado de libertad que le acabamos de dar. ¿Por qué? Porque al sacarle una variable, estamos liberando un grado de libertad. Al liberar un grado de libertad, ese grado de libertad que ahora aparece acá, se va a usar ¿para qué? Para calcular el error. Entonces, acá está el sentido físico del término cuadrático. Es el error estándar. ¿Se dan cuenta? Podemos construir, usando este método, el mismo modelo de hoy. Exactamente el mismo modelo de hoy. Fíjense la comparación entre la planilla anterior y esta. Usamos el mismo modelo de hoy, final, pero ahora ya sabemos de qué se trata. Ese 1,25, que era la interacción cuadrática, en realidad
es el error estándar de todo el proceso para cada una de las variables. Y el coeficiente de regresión ahora respira un poquito. Es muy buena regresión, es excelente regresión, pero no es perfecta. No es perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos una puerta de salida. Y aparece el valor crítico de f, que es 53. Ese f tiene una importancia enorme estadísticamente. Probablemente cuando ustedes vieron estadística ni lo notaron, no dieron bolilla. Pero es una cosa que se usa mucho. Parece dificilísima cuando uno la ve en estadística, pero teniendo Excel, en realidad Excel ni nos dice que lo está usando y después nos da información a partir del estadístico F. Entonces acá nos encontramos con toda la información completa, simplemente habiéndole dicho a Excel, miren, muchachos, nosotros acá le vamos a dar un grado de libertad. Hago un pequeñísimo paréntesis. Ese grado de libertad es muy importante. Es tan importante que me permite hacer, y ya lo vamos a ver más tranquilo cuando avancemos un poquito más, me permite hacer razonamientos de este tipo. A ver cómo lo planteo. Supongamos que yo estoy en una fábrica. Y una fábrica que tiene un proceso que depende de 5 variables. Una barbaridad, una cantidad de variables enorme. Pero porque no me queda más remedio, voy a hacer experimentos con esas 5 variables. Cuando hago experimentos con esas 5 variables, usando el estadístico F, acá, este estadístico, yo lo que hago es averiguar qué importancia tiene cada una de esas variables en lo que yo estoy buscando. A ver cómo lo cuento. Supongamos que lo que yo busco es un cambio en el, qué sé yo, en el pH del producto terminado. Supongamos eso. Y que ese cambio yo sospecho que tiene que ver con todas esas 5 variables. Pero entonces pruebo todas esas variables. Lo que yo quiero probar, de alguna manera, es que ese cambio en el pH vino por un cambio que yo hice en alguna de esas variables y no por el error. Simplificando. Si yo tuviera una sola variable, la variable temperatura, y quiero ver qué influencia tiene la temperatura en que una cosa se ponga crocante o no se ponga crocante, yo tengo que averiguar, cuando hago ensayos, de que lo que averigüé de cambio de crocancia provino de la temperatura y no del error. ¿Entiendo? ¿Me hago entender? O sea, estoy haciendo una variación de un factor que espero que me produzca una variación en la respuesta. Esa variación en la respuesta puede provenir porque varía el valor o porque hubo un error. Por alguna de las dos cosas es. Vuelvo al ejemplo de los 5 variables. Tengo una pila de variables. Entonces lo que yo hago con el factor estadístico F es averiguar cuáles de todas las variables que yo probé es importante y cuál no. Uso el estadístico F. Ya van a ver cómo se usa. Muy fácil. Es una tontería. Una vez que hago el análisis con F, para cada una de las variables, me encuentro que hay variables que son muy importantes y variables que son poco importantes. A las variables poco importantes las saco del ensayo, las elimino. Si antes tenía 5 variables y tengo 3 variables que no son importantes, me quedo con 2 que son importantes. ¿Tiro todos los ensayos que hice? No. ¿Los hago de nuevo? No. Simplemente lo que hago es sacar las variables de mis ensayos, como hice acá, saqué una variable, y ganar 3 grados de libertad. ¿Y qué gano, ingeniero, con 3 grados de libertad? Mayor precisión en el error. Yo ahora tengo una lupa más grande para examinar el error. Cuanto más grados de libertad tengo sueltos, disponibles, estos grados de libertad van a parar al error. Entonces, cuando yo saco variables de un ensayo, habiéndolas puesto antes, lo que hice fue aumentar la potencia de la lupa para poder mirar con mucho más detenimiento el error. Entonces, con muchísimo mejor precisión ahora, puedo detectar el error. Quiere decir que los ensayos que había hecho me sirvieron para mejorar el instrumento de medida. Espero haber sido claro y no haberlo mareado. Vamos a ver ejemplos.
Pero yo acá fíjense que pasé de este ejemplo donde no podía, el 0 en el error, quiere decir no lo pude ver, no sé cuál es el error. Entonces, sin grados de libertad yo no podía ver cuál era el error. Obviamente, como sé estadística y sé lo que hice, yo sé que el error estaba determinado por la interacción. La interacción, en definitiva, es una cosa tan ambigua que es el error. Pero si lo quiero ver en términos reales, matemáticos, el error estándar para cada una de las variables va a venir dado porque ahora tengo la forma de medir el error estándar. Antes no la tenía. Y con esto puedo concluir entonces y armar mi modelo matemático llamándole al 1,25 la interacción o sabiendo que es la incertidumbre que tengo de que me puede venir por la interacción o por otros factores espurios en mi modelo. Entonces, informo de esta manera. La función es esta, el coeficiente de determinación es bueno, y el error estándar es 2,5. Con esto y con un método matemático puedo elegir cuál es la mejor presión y la mejor temperatura, como lo había hecho a mano hoy, hace un rato. Ahora bien, y ya con esto vamos a cerrar, porque a pesar de que tuvimos puros descansos, ya no nos vamos a ir de la hora. Pero vamos a terminar rápidamente con unas palabras más respecto del error. Acá tenemos una afirmación. Decimos que tenemos una correlación casi perfecta, 0,99. El coeficiente de correlación nos indica la bondad del ajuste. Un ajuste perfecto es 1. Un ajuste casi perfecto es este. Ahora, ¿esto puede haber ocurrido por casualidad? Puede ser que se hayan alineado los planetas de manera tal que este 0,99 sea nada más que una casualidad. Vamos a verlo. Vamos a partir de suponer que no hay ninguna relación entre las variables y el rendimiento. Esto se llama hipótesis nula. La hipótesis nula es lo contrario a lo que estamos averiguando. Yo digo que hay una relación entre la presión, la temperatura y el rendimiento, y la hipótesis nula es que no hay ninguna relación, que todo esto puede ser nada más que una simple casualidad. Vamos a llamar alfa a la probabilidad de afirmar por error que sí que hay relación entre las variables. O sea, lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Hay relación entre la presión, la temperatura y el rendimiento, y hay relación, porque yo puedo ser un necio y decir la relación hay porque yo lo veo ahí. Fíjense, pasamos del 70% de rendimiento, un rendimiento del 70 a un rendimiento del 90. Pero eso puede ser que yo me equivoque. Bueno, le voy a llamar alfa a la probabilidad que yo admito que puedo tener de equivocarme. Y vamos a usar el estadístico F, para ver cómo podemos usar F para saber si estoy equivocado o no cuando analizo la bondad del ajuste. A este F que yo me dio Excel acá, lo voy a comparar con un F obtenido por Excel de tablas. Excel tiene todas las tablas estadísticas adentro. Para eso uso la función inversa de F con los parámetros P, B1 y B2. P es la probabilidad que admito, alfa, B los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Paciencia, chicos, paciencia, ténganme paciencia, soy viejito. Van a ver, más adelante van a tener bien claro por qué se llama numerador y denominador. Y no es que yo los voy a matar con estadísticas, que ustedes me van a odiar, no, de ninguna manera. Lo que ustedes van a encontrar acá son simplemente cosas prácticas que están en Excel y que explican por qué se llama numerador y denominador, pero que se ve ahí, en la misma pantalla. Pero lo vamos a ir viendo de a poco. Esto es muy sencillo, se termina rápido la clase. Entonces, acá tenemos todos los parámetros que tenemos que usar para el argumento de la función. Bueno, yo tipeo en Excel le pido la ayuda al asistente usando f de x
que me dé la función inversa de f, entonces tengo que poner la probabilidad de error alfa. Pongamos que el error que me banco es el estándar, el que se usa siempre, 0,05. O sea, la probabilidad en este caso, alfa es 0,05. Acá hago un paréntesis muy chiquitito. Tengan cuidado con Excel. Excel es muy tramposo. A veces usa la misma letra, como en este caso P, para alfa que para probabilidad. Y otras veces P la usa para 1 menos alfa. Entonces hay que pensar en cada cosa, pensar en términos reales, que es lo que me está pidiendo. Leyendo las instrucciones uno se da cuenta. Entonces, ¿cómo se calculan los grados de libertad del numerador? Voy a dar una formulita, después ustedes van a ver qué fácil que es mucho más fácil que la formulita. Es el número de variables que tenemos menos los grados de libertad menos 1. Y los grados de libertad del denominador es directamente los grados de libertad reales. En este caso, los grados de libertad de arriba, si hacemos la cuenta, 4 variables, menos un grado de libertad, menos 1, 4, menos 1, 3, menos 1, 2. Y los grados de libertad son los que aparecieron en la planillita hace un ratito, 1. Entonces, 2 es el numerador y 1 es el denominador. Se dan cuenta que esto está usándose para determinar un error. Por eso es importante tener un denominador. Si uno no tiene este 1 y tiene un 0, esta cuenta no se puede hacer. No hay forma de analizar esto. Cuando usamos esta función, apretando aceptar, me va a dar como resultado, esto que se ve acá, 199,5. ¿Y cómo analizo este 199,5? ¿Se acuerdan que el número que habíamos obtenido era 53? Y se compara 53 por ahora. Después vamos a ver que Excel también lo compara y me da una tablita hermosa y me explica todo. Pero por ahora tenemos que 53 es un número mucho más chiquitito que 199,5. Con lo cual quiere decir que hay una probabilidad de equivocarnos menor, pero no sabemos cómo es esa probabilidad. Entonces, en 2 minutos la calculamos. Lo vamos a usar también con Excel. ¿Por qué? Porque esta probabilidad también puede ser fruto del azar. Entonces, si este número salió de casualidad o este es un número que marca una tendencia, es lo que tenemos que averiguar. Para eso usamos ahora la distribución de F con los grados de libertad. Aceptamos. Entonces acá vemos que hay una probabilidad del orden del 10% de que esto sea casualidad. Y bueno, no creí que iba a ser otra cosa, pero no, me había olvidado cómo había armado eso. Bueno, cuando vamos a empezar ahora una segunda parte, voy a dejarlos, pero antes les voy a decir algo muy sencillo. Lo que hemos visto hasta ahora es un diseño factorial completo. Ustedes se pueden ya imaginar que esto es muy lindo porque estamos trabajando con 2 variables en 2 niveles, 4 ensayitos. Podemos trabajar con 2 variables en 4 niveles, cambia un poco. Y podemos trabajar en 4 niveles con 2, en fin, ya cualquier otro número que manejemos nos da un número grande de ensayos. Hay una reglita que anda por ahí en los que hacen diseño de experimentos que dicen que más de 8 experimentos es una locura, no hay información redundante, que no sea redundante, que nunca hay que hacer más que 8, 6, 8, 10 ensayos y nada más. Todo lo demás es una fuente de error y un gasto enorme que no conviene. Entonces, los que han hecho los diseños factoriales han inventado un método para reducir el número de ensayos cuando los ensayos son muchos. Y esto lo vamos a hacer muy rápido. Todo lo que queda en realidad es mucho más rápido. Y viene la parte más linda, que es cómo se manejan los datos. Ahí ustedes, como ingenieros en alimentos, van a tener una herramienta fuertísima para trabajar, pero no dado como una clase de Excel, sino muy rápido. Vamos a ver cosas muy simples que se los anotan en algún lado y lo van a tener siempre disponible.